Emilio, querido, y vamos a abrir la sección ¿Cómo? ¿Cómo estás? Pues mira, esta ¿Cómo te sección la sientes? vamos a abrir y por primera vez la vamos a dedicar especialmente ¿Quién? a la orquesta de Pepe González. Ah, bueno, perfecto. ¿Por qué estás metiendo ese desorden? ¿Me puedes Pues mira, explicar? porque ustedes, muchos no sabrán, pero es muy importante, los pocos minutos que puedo hablar, vamos a hablar de un músico importantísimo, Luis Herrera de la Fuente, el gran maestro que fue el centro de la música de 1955 hasta como a 2010. Fue el zar de la música mexicana, ustedes saben. Excelente. 18 años director de la Orquesta Sinfónica Nacional. 18 años. 3 sexenios seguiditos. Ahí no había cambio. Luego, este hombre siempre dirigió 2 orquestas. Dirigía la Orquesta de México y la de Perú, la de Lima, la de Chile, la de Santiago. 12 años dirigió la Orquesta de Oklahoma y la de México. Entonces, un hombre que siempre dirigió 2 orquestas, fundó la Orquesta de las Américas, la Orquesta de Minería. Bueno, ¿Y cuál dirigía? ¿La Orquesta Sinfónica, Sinfónica Nacional? ¿La Nacional. Filarmónica de la UNAM podía ser? Esa ¿Podía no, ser no, la no. de la Ciudad de México? No, también dirigió la Ciudad de La México. de la Ciudad de México. En un momento y al final dirigió 2, la de la Ciudad de México y la Sinfónica Nacional. La con más el- antigua de Con el México, la maestro orquesta. Flores, mi maestro Flores, el director de Conaculta, Víctor Flores Olea. Ya con Víctor Flores Olea y el presidente Salinas, dirige durante un rato la de la Ciudad de México y no cobraba en una, y la Sinfónica Nacional. Entonces, para ustedes, un músico excepcional que se formó tocando, bueno, se formó con una tía abuela mía, que se llamaba El Ordo. ¿Que era ¿no? música también? Era música, toda mi familia es de música. De música. Ustedes saben, hay unas calles por ahí que se llaman Ernesto El El Ordo, y Ordo, pues, ese era ajá. mi bisabuelo, músico. Yo soy el único que no sabe leer un pentagrama. Pero Nada. toda mi familia tocan el Chifladitas, piano. Ni chifladitas, ni nada, chifladitas. nada. Bueno. Nada, pero desde que yo tenía como 12 años, iba a todos los conciertos de la Sinfónica Nacional porque mi maestra de geografía en la escuela secundaria era la esposa de Luis Herrera de la Fuente. Y entonces me llevaba a todos los conciertos al palco y no me perdía desde chiquito, desde los 12 años, todos los conciertos de Luis Herrera de la Fuente. Y como estuvo 18 años dirigiéndolos, pues yo iba a todos los conciertos. Con mucho cariño les dedico algunas palabras y van a ver a este hombre maravilloso. Pues vamos a ver lo que te parece. Tenemos aquí la entrevista con el maestro Luis Herrera de la Fuente. Mira, mi discografía no la tengo en la cabeza, pero afortunadamente Internet la tiene. Si entras a Internet con mi nombre y mis discos, allí está mi discografía. Infortunadamente no está mi discografía dedicada a la música mexicana, están pocas cosas de la música mexicana. Y lo demás que se ha hecho con distintas orquestas en sellos internacionales. Con la Orquesta Sinfónica Nacional, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con la Orquesta de Minería y con la Filarmónica de la Ciudad de México. Lo que se refiere al repertorio nacional lo he hecho con esas orquestas. Durante muchos años no tuve tocadiscos, por unas cosas muy sencillas de explicarse. Cuando había un poco de dinero en el bolsillo, en vez de comprar un disco, compraba un libro o una partitura. Y es reciente mi colección de discos y la tengo prácticamente forzada por todo lo que me han obsequiado. Así es. Entonces, una vez que me encontré con algunas cómodas llenas de compactos que me han obsequiado, pues me vi obligado a comprar un aparato reproductor de sonido. La preservación de la música fue durante muchos años, durante siglos, la partitura nada más. Pero las partituras son mudas, son un galimatías de figuritas mudas. Solamente cuando empezó el famoso gramófono y todo aquello, empezó a haber una existencia sonora de la música con las posibilidades de ser preservada, ¿no? Porque a veces uno piensa que los siglos que uno vive han resuelto todo y que eso ya está allí para siempre, lo que no es verdad, ¿no? Simplemente al cambiar sistemas
Si no se renueva esto, deja de existir automáticamente. Hoy los jóvenes saben lo que existe en DVD, pero no tienen la menor idea de lo que existió antes. Las originales de hoy, como dice Schoenberg en su Tratado de Armonía, ¿no? Todo lo que ha surgido de música moderna está en Bach, ¿no? Y si buscamos en Bach, ya está ahí. No me refiero a ese tipo de originalidad. A otros 3 libros. Me da gusto haber sido de alguna manera impulsor de su trabajo como escritor y como fundador de instituciones, todavía una muy reciente, fundó muchas a lo largo de su vida, ha estado fundando, pero una muy importante de la cual nos hablará, que ya lleva su nombre en el estado de Veracruz, pues no es una escuela de música. ¿Qué nombre tiene? Conservatorio, escuela de música. No, Instituto de Música del Estado de Veracruz. Porque Stravinsky, la música es el oficio y es la materia del oficio. Tienes que estar buscando simplemente como un carpintero que le cepilla aquí, ve que todavía es demasiado grueso y le quita otro poquito y se retira a ver si ya está. Creo que yo en mi autobiografía cuento la impresión que recibí de un trabajador que estaba trabajando en el asfalto de la calle frente a mi casa. Este tapaba, hacía una cosa y se retiraba, tomaba un ángulo y luego iba y tomaba otro ángulo y entonces ya veía cómo rebajar aquello. Y entonces se iba a los ángulos que no había tomado antes y volvía a trabajar sobre eso, de manera que eso quedara absolutamente perfecto. Ese es el arte. Cuando alguien viene y me dice, oye, yo estudié en París con Nadia Boulanger, bueno, eso no tiene ninguna importancia. ¿Aprendiste? Yo quise volver a escribir música y empecé por escribir una sonatina para violonchelo solo, que estrenó en la Sala Ponce Carlos Prieto. Mario me recomendó a una señora donde él había vivido, que tenía buenas habitaciones y muy buena comida, muy buen servicio. Fui a ver a esta señora y las 4 habitaciones que tenía para alquiler estaban ocupadas. Me dice, pero le voy a dar un número telefónico de una señora que no tiene más que una habitación que ahora tiene vacía. Fui allí y allí alquilé mi habitación para estar mientras estudiaba. Allí me daban la habitación, desayuno y cena. Bueno, llegué allí como a las 10 de la noche, la señora me enseñó la cámara, me dio un poco de agua, en fin, las cosas. Me decía, ¿a qué hora quiere usted que le traigan el desayuno mañana? Dije, por favor, a las 8. A las 8 se oyó atrás de la puerta una voz que decía, ¿pozo? Sí, avanti, le dije yo. Y entró un monumento de mujer con la charola de mi desayuno y resulta que había sido Miss Roma. Sí. Así que fue una cosa completamente ocasional que hasta donde fue posible no desperdicié. Ahora te voy a decir qué cosa dice Stendhal. Que la música es aquello que queda cuando ya cayó. Mira, los conciertos en general obedecen a las leyes de la oferta y la demanda. Sí, no podemos escaparnos de eso. Las instituciones pagadas por el Estado pueden romper hasta un cierto punto esas ofertas. Pero si las rompieran completamente, Bellas Artes estaría siempre vacío. Me parece que en México hay mucho gusto por la música, pero no hay una cultura musical. Para que pudiera suceder el fenómeno que puede suceder en Viena, estamos a 3 siglos, ¿no? Hay afición, eso es distinto, ¿no? La música en México no ha logrado crear una cultura, un público culto, no lo hay. Hay un público entusiasta.
estupendo, ¿no? Porque se conecta con la música por afición, por intuición, por gusto, porque le gusta. Claro. Pero una cultura no la hay. ¿Sabes dónde estás parado? ¿No? En estratos culturales. Sí. Cuando no estás parado en estratos culturales, toda interpretación te parece maravillosa si te mueves mucho y le das muy duro y muy fuerte, ¿no? Claro. Yo no creo en que es posible interpretar la música. Yo creo que lo que se puede interpretar son los signos con los que está escrita la música, pero no la música en sí misma, porque esa es ella, que no está diciendo nada, no tiene nada que interpretarle, no dice nada. El Lied es canción en alemán, ¿no? Entonces el Lied es una forma musical. Una forma musical. Y lo que está diciendo Brahms es que está escribiendo esa música en forma de Lied, pero sin palabras, es decir, no es canción, es nada más la forma. A diferencia de Schubert, ¿verdad? Schubert le ponía la palabra, ¿no? No, él no le ponía la palabra. Digo, Él le ponía la música. La música al poemas, poema. Es distinto. Sí, ¿sí? exactamente. Sí. Le propuse al licenciado Miguel Alemán la creación de un instituto de músicas con la mira de hacer altos estudios de música. Allí había una escuelita en una casa alquilada en unas condiciones misérrimas. Le propuse a don Miguel Alemán hacer un edificio digno para la música, para un instituto de estudios elevados. Le gustó la idea, hicimos el edificio. Cuando estuvo el edificio terminado, él me nombró director de eso. Y yo mismo hice los estatutos de manera que a los 3 años ya cambiaran de director. Cumplí eso el año pasado, ya no tengo nada que ver con el instituto. Entonces, al cambio de gobierno, el licenciado Fidel Herrera quiso hacer una ceremonia de despedida para mí en la que le pusieron mi nombre al instituto. Se trata de enseñar la música de una manera, es decir, ese fue el proyecto original, enseñar la música de una manera más directa, más sencilla, porque en los conservatorios, si quieres hacer una carrera musical, te pasas hasta 13 o 14 años, ¿no? Y yo estoy convencido que si tú lo que te interesa es tocar muy bien el piano, lo puedes hacer en 7, casi en la mitad, ¿no? Entonces aquí establecí ciertos sistemas, ciertas maneras de enseñar que no obligaran al estudiante a tanta cosa, sobre todo a tanta materia académica que no tiene nada que ver con la música. Pues, ¿cómo ves? Pues, ¿cómo la ¿Cómo vieron? ves? ¿Cómo vieron? Bueno, esto estaba dedicado a nuestros músicos. A nuestros Porque músicos. este hombre tocaba en bares, tocaba en cines, cuando eran mudas las películas. Y luego trabajó en radioeducación, encargado de la música en radioeducación. No me digas. Encargado de clasificar la música, ¿no? En la universidad, en Radio Universidad. Tuvo unas chambitas y tocaba en las noches en bares, tocaba jazz, tocaba danzones. Bueno, todos los buenos músicos tienen que presumir que fueron alguna vez Todos. músico de bar. Así. O de cine, o de Eso fiestas. es origen, hasta que luego llega a ser director de la Sinfónica Nacional. Y es importante acordarnos de quiénes son estos hombres, porque de veras, durante medio siglo, la música en este país se movía alrededor de Luis Herrera de la Fuente. Tenía un enorme prestigio, un hombre cultísimo y una mujer extraordinaria, que era mi maestra de geografía, ¿verdad? Era una pareja que todo el tiempo se estaban riendo, era una cosa fantástica comer con ellos. Entonces de toda la gente que yo he entrevistado, esta es la gente más cercana, porque eran mis vecinos, cuando estaba aburrido me pedía algún libro, entonces tuve una muy estrecha relación con él. Pero ojalá se pudiera reeditar este libro, que es toda la experiencia de medio siglo cultural en México, vista por un músico, un compositor, grabó unos 50 discos, ¿no? Tiene una discografía muy amplia, y recorrió el mundo con la Orquesta Sinfónica Nacional por todo el mundo, la llevó en una ocasión. De manera que la música mexicana sonó, gracias a Herrera de la Fuente, en las grandes ciudades musicales del mundo. Pues qué importante testimonio nos traes
no ha habido uno que te podamos reclamar, mi querido Emilio. Al contrario, todos los testimonios de la cultura, de la historia, del contenido, de la fuerza de nuestro país en todas tus entrevistas. Que no debemos olvidar. Que no debemos olvidar. Por eso son recuerdos vivos.